9 de la mañana, 2 minutos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buen día. Buen lunes. Quiero levantar una frase. Qué mañana de sol, en serio. Sí, hermosa. Levantar una frase que dijiste recién. Claro. Bueno, ¿cómo no? No. Se nubló todo. Está nublado. ¿Fue decir que mañana de sol? No está tan nublado. En las cámaras se ve otra cosa. No es lo que está pasando en este momento. Lentes, a ver. Aunque no lo veamos, el sol siempre. Bueno, A ver, está predominantemente celeste con una buena presencia de nubes. Punta del Diablo. Me fui a Punta del Diablo. Sí, te iba a decir, poné Costa Rica y no pasa nada. Igual va a mejorar, ¿no? Durante la mañana y al mediodía sale un solcito. En un ratito te voy a dar todos los pronósticos meteorológicos. INUME dice que sale el solcito. Sí, INUME también anuncia lluvias. Mira el Palacio Legislativo como está. Mira el Palacio. Pero perfecto. ¿Será de ahora? Es ahí, hay que quedarse ahí. Claro, uno ve el sol donde quiera al final. Ojo que 5 cuadras son 5 cuadras. No, Claro. por Quédense favor. afuera, no entren. Sí, claro. No, ahí no van a ver sol. Sí, recién estuvo aquí en Informativo Sarandí la psicóloga Manuela Reguera de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación, que anteriormente ella estaba, supervisaba toda el área de homicidios, estupefacientes, crimen organizado. Sí. Están con las víctimas. El fiscal los llama y ellos trabajan con la víctima. Y de alguna manera quedó latente lo mismo que había dicho la fiscal Ferrero en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto que generó tanto ruido, ¿no? Entre otros temas, no solamente que estuve a 15 centímetros de que me pegaran una esquirla, sino cuando dijo, le puede pasar a cualquiera. Y justamente hablábamos con Reguera sobre esa situación, ¿no? Hoy por hoy hay un escenario de violencia que le puede pasar a cualquiera. Y de repente un día a cualquiera le puede pasar que la unidad de víctimas converse con uno, ¿no? Ese escenario tangible de la realidad que estamos viviendo en Uruguay. Hay un incremento de la violencia notorio. Inclusive al final, justamente, Laura, hacíamos referencia a ese tema, ¿no? El incremento de la violencia, de la brutalidad. En la comisión también se habló de un detalle que no tocamos con la psicóloga porque el tiempo no dio, pero es la violencia persona a persona, más allá del homicidio, la tortura, la desfiguración de alguien. O sea, cosas de una brutalidad tremenda, y ni hablar de las familias enteras que en ocasiones, creo que fueron 47 el año pasado, tuvieron que ser reubicadas por diferentes motivos, ¿no? ¿Qué nivel de desborde maneja esta gente? Porque así como viene aumentando, no creo que venga aumentando en proporción la cantidad de personal, ¿no? Sí, y qué importante esa tarea, porque sin víctimas que denuncien no hay delito. Y la Fiscalía lo que tiene que investigar justamente si hay un delito para llevarlo ante la justicia, ¿no? Con esa a veces percepción de que quedás desamparado, o del Claro. miedo de ir a hablar porque te la van a cobrar, ¿no? Hay una unidad que te va a No apoyar. es percepción, Claro, es claro. literal. Pero aparte son víctimas de como muy amplio, ¿no? De sí, todos claro. los delitos y no necesariamente de fallecimientos de familiares, puede haber otras cosas. Mencionó la víctimas estafa, personales. por ejemplo. Sumó el tema de las estafas, que es algo que ha crecido notoriamente en los últimos tiempos, Y ¿no? que les debe aumentar el volumen de trabajo sensiblemente. ¿Y cómo llegan a ellos? ¿Cómo llegan a las víctimas? Porque las víctimas tienen que recurrir o Sí, ahí- intervienen de oficio. Ahí hay un punto también muy importante, porque ahí y también se está complejizando por la situación en la que estamos viviendo. Tenés los equipos fiscales que investigan, que derivan, siempre tiene que estar dentro del ámbito penal para llegar a la Para que unidad estén de ahí, claro. víctimas, y testigos, que nos olvidamos siempre de los testigos, y cada vez tenemos más testigos protegidos por la Fiscalía. Entonces los equipos fiscales lo tienen que derivar a la unidad de víctimas. La gente también puede llamar y pedir asistencia a la unidad de víctimas. Y si de alguna manera pasa que no se derive el caso a la unidad de víctimas, pero entiende que tiene que actuar porque le llega por otro lado, por información, por noticias o a través de otros mecanismos, y por alguna razón no fue derivado, también puede actuar. Hay complejidades en estos fenómenos porque, claro, y siempre me quedo y vuelvo a lo mismo, parece que con aquel informe del 1,9% de los homicidios vinculados al enfrentamiento y demás, y que en realidad la mayor cantidad era por conflictos familiares, intrafamiliares. Y es que en realidad, cuando se dan los homicidios, muchas de las bandas son primo, hermano, tío, Claro. de una banda, que entre ellos se generan conflictos, pero a su vez se pelean con otra banda. Que viene a la vuelta. Para el equipo fiscal también se le complejiza derivar esto a la unidad de víctimas, porque no saben la víctima hasta dónde no va a ser un victimario. Claro. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la Exactamente. Exactamente. Y está pasando.
Y esa es la complejidad también de los equipos fiscales, de ir despejando y decir, bueno, a ver cuándo te lo derivo para no generarte un problema más o para que la víctima, o que es hoy víctima, mañana no sea el victimario. Por lo pronto tenés que concentrarte en los menores de edad, ¿no? Es lo que tratan. Y que víctimas sea un seguro. Eso es lo que tratan. Que a su vez en algunos ámbitos estamos hablando de niños que están creciendo en un entorno de violencia. Utilizados en muchos casos. Por ejemplo, y naturalizan todo este escenario extremo, ¿no? Porque principalmente es una atención, Pepe, de psicológica, contención, ayuda para seguir adelante, superar el trauma. Estamos hablando de ese tipo de ayuda, ¿no? La que da la unidad de víctimas. Iba a eso. Sí. Además del tema interdisciplinario vinculado a esa ayuda que vos mencionás, Paula, supongo que debe haber otros requerimientos también, ¿no? En este caso planteado por esta unidad, y que tiene que ver, por ejemplo, con dónde alojar a esas víctimas o testigos protegidos. Figura que, como vos decías, ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, ¿no? Sí, y ahí ellos piden 15 técnicos en realidad. La unidad de víctimas no tiene presupuesto propio, sí trabaja con nosotros. Y ahí a mí lo que me queda es, ¿ustedes se dan cuenta lo que gasta el Estado en reparar el daño? En reparar el daño por situaciones tan complejas como siempre va a haber un núcleo duro de crimen, no existe el paraíso, no es lo que hicieron, ¿no? Que no hay crimen en el paraíso, eso no existe. Pero es un núcleo duro donde nosotros hay cuarismos que los tenemos totalmente despegados. ¿Ustedes se dan cuenta la plata que gasta el Estado, digo pensándolo egoístamente, en vez de poder invertir en ir para adelante, en reparar un daño hecho que muchas veces llega tarde, trunca? ¿no? Es atrás, es después de lo que ocurrió, no antes. Porque a esto iba, ¿no? Que trabajan ellos, en realidad van pidiendo, si es MIDE, si es Ministerio de Vivienda, cuando tienen que realojar, van como pidiendo de otros organismos. Pero necesitan 15 técnicos para poder no bajar el nivel que tienen de atención, que no es del 100%, pero ni mucho menos, y tienen sistematizada la información, que eso es un dato muy importante. No todos los organismos tienen tan claro realmente en lo efectivos que son en sus políticas, en este caso sí. Fíjate que con el anterior incremento de funcionarios, ellos tienen ya marcado que aumentaron en un 30% su atención. Claro. Pero uno piensa, claro, una familia, sacan una familia de Montevideo por X motivo, la tienen que sacar porque no pueden vivir más. Uno que se imagina, un padre, una madre sola, 3 hijos, los trabajos, las escuelas, el cambio de ambiente. Imagínate el chiquilín, los amigos, las amigas, ¿no? Que se va por otro lado, una nueva vida, y además tiene que guardar discreción. Obligado. Pero porque, claro, o sea, ¿cómo se rearma esa vida? ¿Cómo trabajas con esos niños? Yo preguntaba también cómo es que llegan, porque hace poquito hicimos la historia de Melanie López, que es una chica que hoy tiene 21 años, que iba en el auto con sus padres, lo más tranquila, como si nada, y de repente una bala le impacta en el cuello, le entra por la ventanilla del auto, le impacta en el cuello y la deja tetrapléjica, no puede mover ni los brazos, ni las piernas, ni el tórax, o sea, ella puede solo mover la cara. Y bueno, imagínense lo que es la vida de esta mujer, esta joven, divina, por otro lado, que enfrenta todo lo que le toca con una entereza que es brutal. Pero cuando yo le preguntaba a la familia, y bueno, ¿ayuda de quién reciben? De nadie. No, como de nadie. Entonces, no, los vecinos que hicieron una colecta, bueno, los vecinos, ok, pero ¿y el Estado? O sea, más allá del sistema de salud, donde se atiende, nadie, o sea, ni el BPS, ni el no sé qué, y ahí le dije, ¿y la unidad de víctimas? Le pregunté especialmente, me dijo, ¿qué es la unidad de víctimas? Claro. Y Melanie es una víctima de la delincuencia, ¿no? Entonces, me parece que se les debe haber escapado este ahí es caso. El fiscal el que tiene que decir. Hubo 2 condenados. ¿Cuándo fue este caso? En enero. Ahora en enero. En enero de este año, sí. Hubo 2 condenados por proceso abreviado, o sea que están identificados, o sea, estuvo en la Fiscalía Penal el tema. Claro, no pasó por abajo del radar. Claro. Me parece que hay algo, y así como digo el de ella, que es el caso que conozco, que tengo fresco, debe haber otros que también se les debe escapar, y mucha gente que no tiene ni idea de que esto existe. Sí, fue una de las preguntas que le hicimos a Reguera, que es la fiscalía la que es, el fiscal de la causa, la que determina el equipo fiscal tiene que derivar. La unidad participa o no. Y se han encontrado con situaciones en las cuales indirectamente entran en un caso, ¿no? Porque de repente están atendiendo a una persona por otra cosa y se dan cuenta que pero que no conozca la unidad de víctimas, la familia es fuertísimo. Hay un fiscal ahí que tendría que haber explicado por qué, ¿no? Y ese es el gran desafío también de este nuevo, que primero cuesta tanto, porque cuesta muchísimo asumir lo de víctima, ¿no? Porque enseguida se dice,
o por lo menos se asocia con los casos de delitos sexuales, entonces se dice la presunta víctima, y se entiende mal el concepto. Y la víctima es víctima en el momento que denuncia un delito. No es que ya se sabe que sí, que no. Sos víctima en el momento que denunciás un delito. Y ha costado mucho ese concepto, y ha costado mucho la unidad de víctimas como eso que podemos acudir, que tenemos derecho, y que la víctima ahora tiene otra participación en los delitos. Eso con el nuevo código cuesta muchísimo, más en los delitos de índole sexual, pero cuesta en general entender ese concepto y para qué está y qué función cumple. Me parece que el trabajo de la unidad también quedó un poco marcado desde el punto de vista informativo con 2 mega casos, ¿no? Como el de Operación Océano y el otro caso, el de Penades, ¿no? También. Donde la unidad ahí actuó, se conoció y quizás por eso también trascendió gran parte de su trabajo. Pero sí, yo me acuerdo también muchas intervenciones en casos de femicidios. Sí, intervenciones con las familias, con los niños, con la familia que quedaba. Sí. Yo creo que es súper amplio, ¿no? Que ahí reclamaba también los protocolos que fueran también claros para poder trabajar rápidamente en esos casos, que también tenemos interinstitucionalidad, porque está el INAU, porque hay varios. Pero hay un punto importante, eso que decís, Pau, del tema de que vuelvo a lo mismo, ¿no? A reparar el daño. Los juicios eternos que hay al Banco de Previsión Social por muchos casos de negligencia en algunos aspectos, pero del delito donde te lo llevan a años y años y años y años y años, y el Estado no se hace cargo. Claro. No se hace cargo de muchas de las cosas que pasan y son su responsabilidad. Hay muchas cosas que pasan que son responsabilidad del Estado y no se hace cargo. No se hace cargo. 9 de la mañana. Quería sumar algo nada más, porque en definitiva es la evidencia de Sarandí también. Justo cuando Pau trajo el informe de Melanie, ¿no? Contamos un montón de detalles que tienen que ver con su día a día hoy, después de esa bala que entró por la ventana. Y hablábamos de una silla que ella necesitaba, una de las más baratas por lo menos para hoy, ¿no? De acuerdo a la realidad que ella vive. Y un oyente de Radio Sarandí que pidió que no dijéramos su nombre, al otro día del informe se comunicó con la familia y giró prácticamente el monto entero para comprar la silla. Digo, para también pensar un poco lo que nosotros traemos acá arriba de la mesa y esos temas que terminan sensibilizando a alguien en la otra punta de donde esté. Abrazarla de vuelta a esa oyente. Solo no salva a nadie, ¿no? Y nosotros también recibimos muchos mensajes teniendo en cuenta la complejidad del caso para ayudar a esa familia que se tuvo que mudar y se tiene que realojar, decirles que ya está en la órbita de los que tiene que estar y que se están ocupando, porque es mucho más complejo ahí. Y otra cosa que, perdón, que pero tiene que ver a todos. Con esto es que a partir del caso de Melanie se empezó a gestionar una pensión que da el BPS, que no es muy conocida, que se llama Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos. Y no se la había gestionado porque como se le había gestionado o tramitado la pensión por invalidez, parecía como que una cosa anulaba a la otra, esas cosas del Estado. ¿Qué sentido tiene que una cosa anule la otra? Claro. Ninguno. O sea, Melanie no puede trabajar. Ella trabajaba y a partir de esto no puede trabajar, por eso se le gestiona la de invalidez. Pero esta de víctima de delitos violentos, que es más monto además, o sea, es más lo que los recursos que le pueden llegar a asignar, no se le había asignado, no se le había tramitado, y a partir del informe también se le empezó a gestionar, así que bueno, nada, se mueven las cosas, ¿no? Eso a veces está bueno de ver. Sí. A veces es un poco, también uno piensa cómo no se movió antes, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Muy bien. 9 de la mañana, 15 minutos. Hoy? Impresionante el programa de hoy, Aldo. Impresionante. Vamos a hablar de fútbol. Impresionante. Vamos a hablar de fútbol. Tendremos que. Yo no quiero hablar de fútbol, pero Peñarol tiene 2 torneos en 4 días. Lo dije. ¿No querés? Impresionante. No quiero hablar de fútbol, pero. No necesariamente fútbol. Totalmente. Vamos a hablar de fútbol. Increíblemente se picó el fin del torneo, el fin de clausura. Se puso emocionante. En la última fecha. Vamos a hablar de los siniestros de tránsito. Sí, también. El alcohol estuvo presente este fin de semana y mucho. Víctimas fatales. Sí, exactamente. Vamos a tener a la gente de la UNACEP también reflexionando sobre lo que ocurrió este fin de semana. 2 jóvenes muertos, 2 heridos de gravedad. Terrible. Todo producto aparentemente del alcohol, ¿no? Y viene el señor Bercho Piñón sobre las 11 de la mañana, si tenemos suerte. Programazo. El señor Bercho Piñón estará con nosotros también, así que si te parece, Andrés, comencemos.